Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Seguro que son muchos los que se están preparando para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Es el caso de nuestro jefe, del director de este programa, Federico Jiménez dos Santos, que regresará ya el 1 de septiembre, aquí puntual como siempre. Nosotros a lo largo de estas semanas vamos a contarles puntualmente toda la actualidad de cada día, que sin duda viene muy caliente como el tiempo, porque lo cierto es que de nuevo se van a registrar subidas de temperatura después de un fin de semana en el que hemos notado un ligero descenso del termómetro. Hoy va a haber cielos despejados prácticamente en todo el país. Como decimos, siguen subiendo las temperaturas en Madrid. Ahora mismo rondamos los 20 grados, vamos a llegar hasta los 30. La máxima se va a registrar en Sevilla con 35 grados y la mínima hoy estará en León, en Burgos y en Soria con 9 grados. Bueno, comienza hoy una semana clave para el desafío separatista de Cataluña. Mariano Rajoy y Artur Mas se van a reunir en los próximos días. El diario El Mundo publica que el Gobierno va a reclamar al Tribunal Constitucional que entregue en mano al presidente catalán la notificación de suspender la consulta separatista. Sin embargo, eso sí, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene pensado actuar hasta que el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas, así que en esto pocas novedades, simplemente que el Constitucional tendría que ser el que notificara en persona a Artur Mas esa negativa a la consulta independentista. Que el Tribunal Constitucional en cualquier caso dé una respuesta a este desafío no implica ni mucho menos que en Cataluña vayan a cumplir esa posible sentencia. Ya lo hemos visto en otros casos como las que lleva a cabo el Tribunal Supremo, sobre todo en materia lingüística, que no se cumple ni mucho menos en esta comunidad. En cualquier caso, este amparo de la Constitución podría tener los días contados, sobre todo viendo como el Partido Socialista ya reclama abiertamente modificarla a favor de un sistema federal. Es lo que le van a pedir a Mariano Rajoy, un cambio de la Carta Magna. Pedro Sánchez, el nuevo líder del Partido Socialista, considera que era considerada la menos mala de las opciones para liderar a los socialistas, apuesta lo mismo que Alfredo Pérez Rubalcaba por lo que llama modelo federal, un modelo, por cierto, del que todavía no sabemos prácticamente nada, no nos han explicado en qué consiste, tampoco cómo se va a llevar a cabo, pero eso sí, intuimos sin duda que se trata de una nueva cesión a los separatistas. Escuchamos lo que decía este fin de semana Pedro Sánchez y también Susana Díaz, ambos arropaban a Miquel Iceta como nuevo líder del PSC en el Congreso del Partido Catalán. En esa encrucijada el Partido Socialista va a cambiar y vamos a cambiar a España de nuevo. Vamos a reformar la Constitución, vamos a hacer que España sea federal, vamos a renovar también el contrato social, vamos a regenerar nuestra democracia, vamos a luchar contra la corrupción, que es la principal lacra, el principal veneno de la democracia en España. Y hoy hace falta diálogo. La reforma en este país tiene que venir desde el diálogo, ese sistema de convivencia que aquí, en Cataluña, fuiste incapaces de construir todos los catalanes también de origen de mi tierra, de andaluces y de otros territorios, ese modelo de convivencia ejemplar, que sería una irresponsabilidad que hoy renunciáramos a eso. Queremos seguir estando juntos y queremos ese diálogo y no queremos que nadie se enroque en un camino que ya está en el precipicio, siguiendo dando pasos adelante. Y tampoco queremos el inmovilismo de un presidente del Gobierno que piensa que sin hacer nada vamos a salir de esta situación. Por su parte, Miquel Iceta defendía la tercera vía, pero eso sí, al mismo tiempo decía que para él Cataluña es una nación. Yo no voy a discutir a cada ciudadano del resto de España que España es una nación, como tampoco me van a discutir a mí que creo que Cataluña lo es. Yo puedo discutir efectivamente sobre la crisis económica, sobre las desigualdades, sobre la pobreza, pero ¿sobre sentimientos? Venga, hombre, por favor, anda ya. Per favor, anda ja. Hi ha qui diu que això del federalisme és la tercera via. Ni seguir com estem, ni trencar. Dicen que el federalismo es la tercera vía, pero desde mi punto de vista es la primera vía y a la hora de la verdad, la única vía. La única vía. Bueno, pues la respuesta ya la estaría dando la Asamblea Nacional Catalana, porque conocemos a través de las páginas del diario La Razón que presionan
a Artur Mas de cara a esa reunión que va a mantener con Mariano Rajoy para que no modifique ni una coma de sus planes separatistas, para que se lleve a cabo la consulta el 9 de noviembre como tienen previsto y para que ni siquiera se modifiquen las preguntas de ese referéndum, después de que llevamos varias jornadas escuchando que podría cambiarlas Artur Mas para de esa manera tener el beneplácito de Mariano Rajoy para llevar a cabo el referéndum. Hoy en Libertad Digital les recomendamos el artículo del director de este programa, Federico Jiménez dos Santos, que titula ¿Y con quién quiere el PSOE federar a España? En él señala y se pregunta ¿para qué problemas soluciona el federalismo Icetoso, Cebrianita o Sanchezillo? Para el separatismo catalán dicen, pero ¿hay algún separatista que vaya a dejar de serlo?, afirma Federico Jiménez dos Santos, y de actuar en consecuencia si en España hay un Estado federal. No conozco a ninguno. También pide una cosa, que el PSOE me aclare con quién debe federarse España, que es mi nación, y salvo en las zonas hurtadas a la ley por los separatistas, mi Estado, porción significativa de la Unión Europea. Por cierto, que en pleno desafío separatista, Durán y Lleida ha anunciado, lo va a hacer hoy, que deja la Secretaría General de CIU, aunque va a seguir siendo líder de Unión y también diputado en el Congreso de los Diputados. Podría ser sustituido por Ramón Espadaler, que es uno de los hombres cercanos a él. Hoy Durán y Lleida se verá las caras con Artur Mas en la reunión de la Comisión Ejecutiva de CIU, que va a abordar su salida de la Secretaría General de la Formación. A las 8 de la mañana vamos a hablar con Pablo Planas, sin duda, de todo lo que está ocurriendo en Cataluña y también de esta salida a medias, podríamos decir, y le preguntaremos si tiene algo que ver, entre otras cosas, con, por ejemplo, la información que conocíamos recientemente en Libertad Digital, que señalaba que existe cierto descontento en las filas de CIU con Artur Mas, sobre todo viendo las últimas encuestas y los resultados de las elecciones europeas. La última, por cierto, la publicaba este fin de semana el diario El País, que además apostaba por la tercera vía, ofreciendo este sondeo en el que, según decía el diario de Prisa, la mayoría de los españoles está a favor de ese sistema federal. Ese sondeo también dejaba otros datos que, por ejemplo, Podemos ya superaría a CIU en Cataluña si se celebran elecciones generales. Están, eso sí, además muy cerca de Esquerra, que sería la primera fuerza política en esta comunidad. PSC y PP pasarían a ser prácticamente partidos marginales. En caso de que se celebraran elecciones autonómicas, Esquerra sería la primera fuerza. Por detrás estarían CIU y Podemos, y en cuarta posición Ciudadanos. Después PSC e Iniciativa. Atención, porque el Partido Popular se quedaría en séptima posición en el Parlamento de Cataluña. Sin duda es una de las noticias que va a marcar las próximas semanas y el otoño, que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en Cataluña, por supuesto, pero hay también otros titulares, más noticias que repasamos con la ayuda del Banco Santander, Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. Si tienes una pyme, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas. El ejército israelí ha lanzado un ataque nocturno en la franja de Gaza que ha dejado 13 fallecidos israelíes y 62 palestinos. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido el cese inmediato de las hostilidades y la protección de los civiles. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó hoy a Egipto para buscar un alto el fuego. Por su parte, el consulado español ha evacuado a 60 personas de la franja. Los separatistas prorrusos recuperan los cadáveres de los pasajeros del MH17 derribado. Ucrania ha advertido de que no puede garantizar la seguridad de los cuerpos, ya que dice que los prorrusos siguen órdenes de Moscú. François Hollande, Angela Merkel y David Cameron han exigido a Vladimir Putin la entrada libre de los peritos de cada país a los vagones que custodian los restos mortales. Soraya Sáenz de Santamaría ha visitado el proyecto de metro en Lima, adjudicado en marzo a las empresas españolas ACS y FCC, junto a otras dos italianas. Las obras en la capital peruana incluyen la construcción de la línea 2 de metro y la ampliación de un ramal por valor de 3.900 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga hoy a otros 4 imputados en el caso Gowex. Se trata de testaferros de una veintena de sociedades que el expresidente de la empresa, Genaro
Genaro García utilizó para falsear las cuentas. Una de las imputadas, además de estar al frente de las 3 sociedades, era empleada del hogar de García. 2 incendios en Castellón obligan a desalojar de sus casas a más de 100 personas. La Comunidad Valenciana investiga las causas del siniestro, que a esta hora está estabilizado, aunque sigue abierto en sus 3 frentes. Por otra parte, los 2 incendios declarados en la Sierra de Guadalajara, que afectan a 3.100 hectáreas, están bajo control. El actor Alex Angulo falleció ayer a los 61 años en un accidente de tráfico en La Rioja. El coche que conducía se salió de la carretera A68 a la altura de la localidad de Fuenmayor a las 5:30 de la tarde. Angulo rodó más de 60 películas y fue 3 veces candidato a los premios Goya. Es la mañana. Es radio. Como señalábamos al inicio, sin duda la noticia hoy de la jornada es todo lo que está sucediendo en Cataluña, todo lo que conocemos sobre las intenciones del gobierno de Mariano Rajoy y también de Artur Mas de cara a esa reunión y esa próxima cita que va a tener lugar previsiblemente esta misma semana. Lo cierto es que no se espera que de ese encuentro que mantengan el presidente catalán y el presidente del gobierno se aclaren muchas cosas, porque las posturas están bastante enfrentadas. Eso sí, las novedades este fin de semana se producen en el seno del Partido Socialista, que ya apuesta por esa tercera vía que defendía Alfredo Pérez Rubalcaba. El nuevo líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, directamente ha anunciado que va a pedir a Mariano Rajoy efectivamente que se cambie la Carta Magna para reconocer ese modelo federal que reclaman ahora los socialistas y que todavía no han explicado exactamente en qué consiste, ni tampoco si va a solucionar el problema como ellos prevén, porque lo cierto es que los separatistas cada vez piden más y en cuanto se les da reclaman inmediatamente lo siguiente. Así que mucho nos tememos que sin duda no van a servir de nada esos planes socialistas con los catalanes separatistas, porque lo que van es a seguir adelante con sus planes. En cualquier caso, hoy encontramos novedades en la prensa que apuntan a qué puede hacer el Ejecutivo de Mariano Rajoy en las próximas fechas, eso sí, siempre después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la ley de consultas. Rajoy está estudiando pedir al Tribunal Constitucional que entregue en mano a Artur Mas la notificación de la prohibición de la consulta. Esta es la principal hipótesis que baraja el Ejecutivo, según el diario El Mundo, para impedir la consulta, ante la previsión de que el gobierno catalán aproveche para celebrarla durante el periodo de tiempo entre la aprobación de su ley de consultas y la impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del gobierno. Si a pesar de la notificación del gobierno de Rajoy, Artur Mas persistiese con su intención de celebrar el referéndum, el tribunal podría trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia catalán. Aún así, ninguna de estas medidas pueden impedir la consulta si Artur Mas decide que le compensa asumir las consecuencias penales, es decir, una multa de 3 a 12 meses y entre 6 y 12 años de inhabilitación. Ante este escenario, Artur Mas podría convocar elecciones anticipadas, llevar el caso a instancias internacionales o dejarlo en manos de la Asamblea Nacional Catalana. Según el diario La Razón, la presidenta de la Asamblea, Carmen Forcadell, ya ha advertido a Mas de que no hay alternativa al referéndum del 9 de noviembre. Asegura que no aceptará un cambio de fecha ni de pregunta tras la reunión que esta semana mantendrán en la Moncloa el presidente del Gobierno y Artur Mas. Forcadell también ha rechazado la tercera vía. Bueno, pues esta es la respuesta a esa propuesta del Partido Socialista. Muchos auguraban que con la llegada de Pedro Sánchez como el nuevo líder de la formación podría cerrarse esa posibilidad que habría Alfredo Pérez Rubalcaba de un modelo federal, ya que en algunas ocasiones lo cierto es que hemos escuchado a la líder de Andalucía, Susana Díaz, que es quien ha upado a Pedro Sánchez, a la secretaria general del Partido Socialista, defender la unidad de España. Ya vemos que en este caso, sin embargo, lo que están es dispuestos a ceder ante los separatistas, porque además no solamente se habla de un modelo federal, sino de nuevo de mejorar la financiación de Cataluña. Unos augurios que también se centran en el gobierno de Mariano Rajoy, que veremos si finalmente no negocia con los catalanes para mejorar su financiación, esto a pesar de que tiene a todos los varones regionales en contra, como hemos conocido recientemente, o la mayoría, por cierto, como es el caso de, por ejemplo, la aragonesa Rudi, también la Comunidad de Madrid o Extremadura, que han advertido a Mariano Rajoy que no están dispuestos a admitir un modelo de financiación que beneficie de nuevo a los catalanes. Rubén Fernández ha estado siguiendo todo lo que sucedía este fin de semana en ese congreso del Partido Socialista catalán. Rubén, buenos días. Buenos días. A una semana de su proclamación como líder, Pedro Sánchez ha acudido al Congreso Extraordinario del PSC, donde han ratificado a Miquel Iceta como nuevo líder de los socialistas catalanes. Junto con la presidenta andaluza, Susana Díaz, los tres han aprovechado la ocasión para pedir una reforma federal de la Constitución y mandar un recado a Mas y Rajoy ante su inminente reunión. Tanto a Mariano Rajoy como al presidente Mas, que se acabó el tiempo de los reproches
y que se tiene que empezar el tiempo del acuerdo, de la negociación y de la reforma constitucional que necesita España. Eso es lo que le vamos a proponer a Rajoy y a Mas. Mientras tanto, el nuevo primer secretario de los socialistas catalanes ha aprovechado la ocasión para pedir que España sea una nación de naciones. Yo no voy a discutir a nadie del resto de España que España es una nación, como tampoco quiero que me discutan que Cataluña también lo es. Yo puedo discutir efectivamente sobre la crisis económica, sobre la desigualdad, sobre la pobreza, pero ¿sobre sentimientos? Sobre la pobresa, però sobre els sentiments, anda, hombre, por favor, anda ya. Pese a todo, de su nueva ejecutiva salen las caras visibles del sector soberanista, solo se mantiene el alcalde de Lérida, Ángel Ros, como presidente honorífico. Según un sondeo de Metroscopia para el diario El País publicado este fin de semana, el 38% de los catalanes prefiere una tercera vía antes que la independencia. El 57% de los encuestados sigue queriendo una Cataluña integrada en España. Solo el 19% apuesta por la independencia. Además, según esta encuesta, de celebrarse hoy elecciones generales, Esquerra sería la opción más votada con un 15% de los apoyos, seguida de Podemos, que conseguiría el 13,45% de los votos. CiU quedaría relegada al tercer puesto y fuerzas como el Partido Popular Catalán, el PSC, ICV o Ciudadanos apenas conseguirían representación. En unas elecciones autonómicas, Esquerra sería la primera fuerza, por detrás CiU, Podemos y Ciudadanos, que sería cuarta fuerza. Después irían el PSC e ICV y el Partido Popular sería la séptima fuerza política en el Parlamento catalán. Bueno, pues como estamos viendo, lo cierto es que Podemos cada vez va teniendo más influencia, al menos en lo que se refleja en las encuestas, y ya hoy podemos leer en Libertad Digital un artículo de Pablo Montesinos que habla de que en el Partido Popular, lo cierto, al menos en el Partido Popular de Madrid, es que miran a Esperanza Aguirre como la que puede sacar al Partido Popular de ese enfrentamiento con Podemos, que podría incluso restarles votos, al menos en la Comunidad de Madrid. Leemos en esa información que para que el Partido Popular pudiera de nuevo recuperar la mayoría absoluta sería Esperanza Aguirre la líder, que podría presentarse de hecho de nuevo a las elecciones. Esperanza Aguirre, que por cierto mantenía este fin de semana un duro enfrentamiento en la Sexta con Pablo Iglesias. Escuchen el rifirrafe entre ambos. Lo importante aquí es saber, Pablo Iglesias, ¿qué opina? ¿Está contra ETA? Pues que lo repita conmigo. Los etarras son unos asesinos. Vamos, don Pablo, sería, dígame. Un momento, por favor. Los etarras son asesinos. Señora Aguirre, a mí no me toma la lección nadie. No, y yo me no va a se la permitir, tomo. Usted es el me va a permitir, no me interrumpa, Yo le pido, no me interrumpa. por favor, que repita conmigo. Los etarras Yo mientras, son asesinos. mientras usted hable no le voy a interrumpir, pero ahora le voy a hacer yo alguna pregunta, porque parece que a usted no le gusta responder a preguntas. Parece que usted está muy preocupada por esto de los derechos humanos. Su primer viaje oficial fue a China, ¿verdad? Un país denunciado sistemáticamente por Amnistía Internacional. En 2013, el Partido Popular firmó un acuerdo de amistad con el Partido Comunista de China. ¿Ha preguntado usted a Rajoy por esto? Bueno, también estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en el País Vasco, donde siguen sin duda muy de cerca los pasos de Artur Mas. El lehendakari Íñigo Urkullu envió la semana pasada una carta a Mariano Rajoy en la que le pide una reunión en la Moncloa como la que va a mantener con Artur Mas para abordar, dice, el conflicto de Euskadi. Además de un referéndum en el País Vasco, Urkullu quiere abordar también el acercamiento de presos. En el último año y medio, Rajoy ha recibido al lehendakari hasta en 3 encuentros en los que ya se han tratado estos asuntos. Ante la salida de la responsable confederal de la formación de UGT, la dirección ha pedido a la plantilla sacrificios y pérdida de derechos ante el agujero económico y de gestión del sindicato. Hoy conocemos que UGT Andalucía presentó ante la Junta ofertas amañadas con sus proveedores para pedir ayudas burlando los controles de la ley de subvenciones. El alcalde de Sevilla, Jesús del Valle, fue el encargado, según un sumario al que ha tenido acceso nuestro diario, de preparar las dimisiones de todos los implicados en el escándalo del sindicato antes de que saliera a la luz la información. Hoy en Libertad Digital pueden ver las conversaciones que así lo corroboran y las que se señala como principales culpables a Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido de urgencia para buscar una solución a la escalada de violencia en Gaza. Pide un alto al fuego y que se respete el derecho internacional humanitario. Lo hace después de que en las últimas horas hayan muerto 62 palestinos y 13 israelíes y que ha obligado a que, entre otros, 51 españoles y 14 familiares directos hayan tenido que ser evacuados de la franja. Mientras tanto, el secretario de Estado
Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha sido pillado a micrófono abierto criticando la ofensiva de Israel en Gaza. Vaya infierno de operación milimétrica. Pienso que tenemos que ir allí esta noche. Es una locura estar aquí sentados. 4 días después del accidente del avión de Malaysia Airlines en Ucrania, Estados Unidos pide explicaciones urgentes a Rusia, a la que acusa de estar detrás del lanzamiento del misil que derribó la aeronave. El gobierno de Kiev acusa a los rebeldes prorrusos de querer ganar tiempo sobre el terreno para destruir pruebas. Todo después de que se hayan difundido unas grabaciones en las que 2 militares hablan de destruir las cajas negras. Desde Moscú, el presidente Putin sigue tirando balones fuera, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos le pide que reconozca su responsabilidad con lo sucedido. Este es el momento de la verdad para Rusia. Algunos de los líderes de los separatistas son rusos. Rusia arma y entrena a estos separatistas. Rusia se ha negado a llamarles al orden y a renegar de sus acciones. Este es el momento de la verdad para el señor Putin, que necesita ejercer toda su influencia con el fin de proteger la integridad absoluta de esta investigación. Y concluimos en Venezuela, donde el partido de Nicolás Maduro ha elegido este domingo a sus delegados para el congreso que se va a celebrar esta semana y que va a ser clave para la renovación del chavismo. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días. Buenos días. Desde hace algunas semanas Nicolás Maduro ha venido insistiendo en la necesidad de realizar una transformación total del Estado, posiblemente ya consciente de su incapacidad de resolver los problemas de Venezuela. Para hacerlo sabe que necesita el total apoyo de su agrupación política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyos miembros eligieron este domingo a sus 537 delegados para participar en el tercer congreso partidario entre el 26 y el 31 de julio, el primero desde la muerte de Hugo Chávez. Esos días los chavistas decidirán quién será su nuevo máximo dirigente, mientras que los otros integrantes de los órganos de dirección se conocerán días después. Aunque parezca apenas un paso dentro de la vida partidaria, este congreso podría tornarse difícil para Maduro, sobre todo por los cada vez más numerosos chavistas que se oponen a su gestión y que poco a poco comienzan a hacerse oír en diferentes foros. Además, muchos creen que será una buena ocasión para que algunos, como Diosdado Cabello, actual presidente del Congreso, tomen aún más fuerza y abanderen lo que llaman el chavismo auténtico de Hugo Chávez. Cambiando de tema, poco a poco se va conociendo a los nuevos propietarios del diario opositor El Universal. Hace un par de semanas se supo que el comprador había sido la empresa española Esbalística, aunque las dudas eran numerosas. Hoy cuenta el diario ABC que esta empresa pertenece en su totalidad a una sociedad pantalla panameña, Tecnobreaks Inc., algo que no hace sino aumentar la incertidumbre de lo que ocurrirá con el diario en cuestión, que ha ejercido en el pasado una dura oposición al chavismo, pero que por ahora nadie conoce el rumbo que tomará, algo que sin duda iremos notando en los próximos días o semanas. Y nos acercamos a Línea Directa. Vanessa Vallecillo, ¿qué novedades nos puedes contar? Pues ahora quien tenga sus 15 puntos en el carnet de conducir está de enhorabuena, porque Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que Línea Directa te haya hecho jamás. Conseguirlo es tan fácil como seguir estos pasos. Primero, entrar en consultatuspuntos.com y después, si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, llamar a Línea Directa. Desde ese momento ya vas a pagar menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Así de fácil. Llama al 902-123-536, 902-123-536 y consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Gracias, Vanessa. Nos acercamos al tráfico. Marisa de Toro, ¿cómo se circula a estas horas por las carreteras de Madrid? Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos retenciones en los accesos por la M30 desde Entrevías hasta el puente de Vallecas y desde el Paseo de la Chopera hasta Arganzuela a la altura de Virgen del Puerto, donde además hay congestión de tráfico. En el centro de la ciudad hay tráfico lento en la Gran Vía, por lo demás tráfico fluido en el resto de las calles de la ciudad. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días. Buenos días. Ya hay algunas complicaciones en las entradas a Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. En la A5, en la carretera de Extremadura en Móstoles y luego entre Cuatro Vientos y Campamento. Circulación lenta en la 2, en la de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En la 4, en la de Andalucía en Pinto debido a la avería de un autobús. Y en la 6, en la de La Coruña, hay ya complicaciones entre Majadahonda y La Florida. Complicaciones igualmente en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A1, sentido carretera de Burgos. En la provincia de Barcelona, ya con algunos problemas en la C58. En la zona de San Quirze del Vallès, 2 kilómetros de circulación lenta con paradas en la entrada a la ciudad de Condal. Y en Cuenca, cuidado en la 43, porque en Vara del Rey, en el kilómetro 160 está cortado un carril, sentido Atalaya, debido a la avería de un vehículo. No provoca retenciones, pero deben circular con cuidado. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio, repasando toda la actualidad que sin duda viene muy marcada por todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Así va a ser también en las próximas semanas y, por supuesto, a partir de otoño, sobre todo con esa fecha señalada del 11 de septiembre de la Diada y, por supuesto, del 9 de noviembre con el referéndum ya por parte de Artur Mas, casi listo después de que el propio Parlamento aprobara las competencias para que Cataluña pueda llevar a cabo referéndums. Eso sí, habrá que ver exactamente cuando el Parlamento de Cataluña aprueba definitivamente la norma para convocar esa consulta en la fecha prevista. Sería entonces cuando, según algunas informaciones que encontramos hoy en los diarios, podría actuar el gobierno de Mariano Rajoy. El presidente de momento lo que tiene previsto es una reunión con Artur Mas que podría producirse esta misma semana, aunque lo cierto es que no se esperan demasiadas novedades de esa cita, o al menos que lleguen a un punto en común. Lo cierto es que en todo este escenario ha irrumpido directamente Pedro Sánchez, el nuevo líder del Partido Socialista, defendiendo esa reforma federal que ha defendido hasta ahora Alfredo Pérez Rubalcaba, el que era secretario general del Partido Socialista, que hoy, por cierto, se despide de la ejecutiva de su formación, así que seguramente que tendremos previsto un nuevo escenario en el que habrá agradecimientos de nuevo a Alfredo Pérez Rubalcaba, como viene sucediendo en las últimas semanas, donde hemos visto infinidad de homenajes y de despedidas al exsecretario del Partido Socialista. Comenzamos el repaso a la actualidad hablándoles de esas novedades que tenemos sobre el desafío separatista. Lo hacemos con la ayuda de Marisa de Toro y Elena García. El Mundo publica que el Gobierno va a reclamar al Tribunal Constitucional que entregue en mano a Artur Mas la notificación de suspender la consulta. Sin embargo, el Ejecutivo no actuaría hasta que el Parlamento catalán apruebe la ley para convocar el referéndum. Este fin de semana, Pedro Sánchez anunciaba que va a proponer a Rajoy un cambio de la Constitución para implantar un sistema federal y mejorar la financiación de Cataluña. Sánchez hacía la propuesta durante el Congreso del PSC, que ha ratificado a Miquel Iceta como nuevo líder. Iceta estaba arropado también por Susana Díez. En esa encrucijada el Partido Socialista va a cambiar y vamos a cambiar a España de nuevo. Vamos a reformar la Constitución, vamos a hacer que España sea federal, vamos a renovar también el contrato social, vamos a regenerar nuestra democracia, vamos a luchar contra la corrupción, que es la principal lacra, el principal veneno de la democracia en España. Y hoy hace falta diálogo. La reforma en este país tiene que venir desde el diálogo, ese sistema de convivencia que aquí, en Cataluña, fuiste capaces de construir todos los catalanes también de origen de mi tierra, de andaluces y de otros territorios, ese modelo de convivencia ejemplar, que sería una irresponsabilidad que hoy renunciáramos a eso. Queremos seguir estando juntos y queremos ese diálogo y no queremos que nadie se enroque en un camino que ya está en el precipicio, siguiendo dando pasos adelante. Y tampoco queremos el inmovilismo de un presidente del Gobierno que piensa que sin hacer nada vamos a salir de esta situación. Yo no voy a discutir a cada ciudadano del resto de España que España es una nación, como tampoco me van a discutir a mí que creo que Cataluña lo es. Yo puedo discutir efectivamente sobre la crisis económica, sobre las desigualdades, sobre la pobreza, pero sobre sentimientos, venga hombre, por favor, anda ya. Per favor, anda ja. Hi ha qui diu que això del federalisme és la tercera via. Ni seguir com estem, ni trencar. Dicen que el federalismo es la tercera vía, pero desde mi punto de vista es la primera vía y a la hora de la verdad, la única vía. La única vía. En pleno desafío separatista, Duran i Lleida anunciará hoy que deja la Secretaría General de CiU, aunque seguirá siendo líder de Unión y diputado en el Congreso. Podría ser sustituido por Ramón Espadaler. Duran i Lleida y Artur Mas acuden hoy a la Comisión Ejecutiva de CiU, que abordará el futuro del diputado. El escándalo de los cursos de formación ha provocado la dimisión de Leonor Urraca, gerente del Instituto de Formación y Estudios Sociales. Su salida de la entidad ha llevado a UGT a pedir sacrificios y pérdida de derechos a la plantilla. El sindicato habría presentado presupuestos falsos a la Junta para poder obtener las ayudas, burlando los controles de la Ley de Subvenciones. Libertad Digital publica hoy que el exalcalde de Sevilla, el socialista Jesús del Valle, fue quien preparó las dimisiones de los implicados en las corruptelas de UGT antes de que se hiciera pública la información. 60 españoles han sido evacuados y trasladados desde la Franja de Gaza hacia Jordania. El Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho esta madrugada un llamamiento al inmediato cese de hostilidades y ha mostrado su seria preocupación por la escala de violencia en la zona. En el último ataque del ejército de Israel se ha saldado con la muerte de 62 palestinos y 13 soldados israelíes. El jefe de la diplomacia estadounidense viaja hoy a El Cairo para apoyar la
las medidas impulsadas por Egipto para lograr un alto al fuego en la zona. Ayer, Kerry hacía estas declaraciones sin saber que estaba siendo grabado. Vaya infierno de operación milimétrica. Pienso que tenemos que ir allí esta noche. Es una locura estar aquí sentados. Estados Unidos señala a los separatistas prorrusos del este de Ucrania como responsables del derribo del avión de Malaysia Airlines. Kerry acusa a Moscú de dar apoyo y entrenar a los rebeldes y anima a Rusia a dar un paso adelante y marcar la diferencia. Por su parte, Ucrania asegura que los separatistas han robado varias decenas de cadáveres, mientras que Malasia los culpa de dificultar el acceso de los equipos de investigación a la zona. Los 200 cadáveres rescatados hasta el momento aguardan a ser identificados en vagones refrigerados. Soraya Sáez de Santamaría se encuentra estos días de viaje oficial en Iberoamérica, donde asiste a importantes reuniones que podrían ser beneficiosas para nuestra economía. La vicepresidenta del Gobierno, que volará hoy hacia Chile, se encuentra en Perú, donde ha comprobado el avance de las obras del Metro de Lima, llevadas a cabo por un consorcio liderado por la constructora ACS y el Grupo de Servicios Ciudadanos. Sáez de Santamaría se ha mostrado orgullosa de las empresas españolas. Estamos satisfechos de poder contribuir también al desarrollo social en Perú, asentar nuestras empresas y trabajar para una relación bilateral de inversiones recíprocas que sea fructífera para crear empleo a ambos lados del Atlántico. El juez encargado del caso Gowex, Santiago Pedraz, interrogará hoy a 4 de los 10 imputados. Se trata de los administradores y testaferros de las sociedades que el presidente de la empresa, Genaro García, utilizó para emitir facturas falsas durante los últimos 10 años. Una de las imputadas era, además, empleada del hogar de García. 2 incendios en Castellón obligan a desalojar de sus casas a más de 100 personas. La Comunidad Valenciana investiga las causas del siniestro, que hasta ahora está estabilizado, aunque sigue abierto en sus 3 frentes. Por otra parte, los 2 incendios declarados en la Sierra de Guadalajara afectan a 3.100 hectáreas, pero está bajo control. El actor Alex Angulo falleció ayer en un accidente de tráfico en La Rioja. Nominado en 3 ocasiones a los premios Goya, el actor a sus 61 años protagonizó películas como El Día de la Bestia o El Gran Vázquez, así como series de televisión. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha destacado en un comunicado la honradez y la versatilidad del actor. Numerosos compañeros de profesión han transmitido sus condolencias a la familia. La prensa económica nos la trae Luis Fernando Quintero. Muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué nos traen hoy los periódicos salmones? Bueno, pues como suele ser habitual los lunes, las portadas de la prensa económica vienen bastante variadas. Cada cabecera lleva su propia información. Si te parece, vamos a empezar por Libre Mercado, que este domingo publicaba que Barcelona no da licencias a los apartamentos turísticos, pero multa por no tenerlas. Es una situación que se está produciendo en la ciudad condal y es la siguiente. Tú sabes que ahora mismo hay una fuerte pelea entre los usuarios que tienen su apartamento y que lo alquilan de forma temporal por unos días para periodos vacacionales de gente que viene, o incluso los llamados intercambios de vivienda, que también llevan de por medio una cantidad económica y que suele ser una opción más barata que los establecimientos hoteleros en muchos casos, y precisamente el gremio de los hoteleros. ¿Qué pasa en Barcelona en este momento? Bueno, pues que la administración municipal no concede las licencias que pide para poder ejercer este tipo de actividad de forma autónoma, en este caso, de forma personal, que tú puedas alquilar tu propio apartamento para destinos turísticos, o que quieras llegar a un acuerdo con otra familia para que se quede en tu casa durante unos días en periodo vacacional. Para esto necesitas una licencia. Si no tienes la licencia, el ayuntamiento te multa. El ayuntamiento pone a disposición licencias para que, cumpliendo unos requisitos, se pidan. Bien, la gente va a pedirlas, el ayuntamiento dice que no se las da y una vez que no se las da, les cursa una multa por ejercer una actividad sin licencia. Bueno, habrán hecho sus cálculos y recaudarán más por esas multas que a lo mejor por los impuestos que genera la actividad económica. Bueno, es la eterna lucha, lleva yo creo ya para más de 2 años. Todo el gremio de los hoteleros ellos también tienen sus razones, cuestiones de seguridad, de homologación, de cumplimiento de criterios estandarizados en la Unión Europea, y dicen pues que este tipo de actividades no está regulada y escapa un poco al control de las administraciones, con lo cual están ambas partes un poco peleadas y las administraciones parece que en algunas ocasiones como esta tratan de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y tratar de sacarle algún tipo de rédito. Pero lo cierto es que se da esa paradoja en Barcelona y así nos lo cuenta Libre Mercado. ¿Qué podemos leer en Expansión, Maite? Bueno, pues Íñigo Fernández de Mesa, el secretario general del Tesoro, que dice que hay apetito por el capital
de la banca española. Dice que las entidades tienen proyectos muy rentables y son transparentes, y textualmente dice que vamos a reducir el ritmo de emisiones para lo que resta de año. Se refiere a las emisiones del Tesoro, estas que cada semana pues nos van informando de que nos hemos endeudado un poquito más, y que, como siempre recordamos, se vende como un gran éxito el que ese porcentaje de deuda vaya creciendo hasta el 100%, e incluso quién sabe si lo llegaremos a superar. Me refiero al 100% del PIB español. España es un país que goza de una enorme credibilidad, es lo que nos dice en Expansión Íñigo Fernández de Mesa. Más asuntos. Banco Espíritu Santo sigue coleando esta información. Sabes que tuvo problemas la semana pasada el Banco Espíritu Santo, concretamente a finales de la anterior semana. Toda esta semana se ha estado digiriendo un poco la información que llegó desde Portugal, y lo que nos cuentan hoy en el diario Expansión es que el banco va a cubrir las pérdidas ocasionadas a partir de todo el entramado de sociedades que tiene la familia Espíritu Santo. Sabes que los problemas lo tuvo la matriz del banco, y bueno, pues han comenzado importantes desinversiones para generar liquidez y confianza también en este banco después de las abultadas pérdidas que ha tenido en bolsa. En El Economista nos cuentan que Moncloa prepara un plan de ayudas fiscales para reindustrializar España. Es uno de estos avances, citando fuentes del Ejecutivo, que parece que está preparando para los próximos días. Sabemos que tiene muchos frentes abiertos el Ejecutivo. Entre otras cosas, tiene la reunión de política fiscal y financiera dentro de pocas fechas, que también va a tener importantes retos por delante, en ese caso el Ministerio de Hacienda, pero desde el sector de la economía en el Gobierno, desde las carteras de economía, bueno, pues parece que están preparando un plan de ayudas fiscales para impulsar pues las industrias, el tamaño de las industrias, la inversión en innovación, bueno, todo esto que implica lo que se han llamado el cambio del modelo productivo en España. También nos cuentan que hay una fuga de empresas del mercado alternativo bursátil a las grandes auditoras por GoWex. Lo que nos dice el Economista es que el escándalo de GoWex ha despertado muchas dudas sobre las empresas punteras que cotizan en el mercado alternativo bursátil. Con punteras me refiero a las más importantes de este mercado, porque claro, da la sensación ahora que las empresas que cotizan en el mercado alternativo bursátil escapan a cualquier regulación, con lo cual sí, están actualmente tratando de ganarse el plus de credibilidad para decir: tranquilos, mis cuentas están bien, no somos iguales que la empresa de Genaro García, o no somos iguales que Genaro García. Y en 5 días, puja fiscal por las empresas. Nos cuentan que 23 países reducen el impuesto de sociedades en el último año. El tipo sobre beneficios baja 12 puntos de media en la Unión Europea desde 1995. Es la información de apertura en el diario Deprisa, que bueno, pues también nos trae que Repsol, Endesa, OMI, EDP y E.ON entran en el capital del hub del gas, es decir, la apuesta del gas por estas empresas. Recordemos que hay un proyecto en el Ministerio de Industria para crear un mercado parecido al que funciona en el sector eléctrico para el gas. Veremos en qué queda todo esto, pero estaremos sin duda muy atentos desde Libre Mercado, desde Libertad Digital y desde Radio. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando Quintero. Vamos ya con los deportes. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Seguro? Porque si es así, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-536. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, movimientos por lo que veo en el Real Madrid, ¿no? Sí, Bastante importantes. Muchos movimientos este fin de semana, entradas y salidas, las entradas todavía entre comillas, porque parece que en el Real Madrid están cerca de llegar a un acuerdo por James Rodríguez. Nos cuesta esto de decir James en lugar de James Rodríguez, pero James Rodríguez, el jugador del Mónaco, y es que el ruso Ribolovlev pedía más de 100 millones de euros. Finalmente parece que la cifra se va a quedar entre 70 y 80 millones de euros, dependiendo de los objetivos cumplidos por el jugador en el Real Madrid. Una cifra muy importante, desde luego, pero parece que en los próximos días se pudiera cerrar y oficializar ese fichaje. Sería otro jugador nuevo para la plantilla de Carlo Ancelotti, que ve cómo empiezan a marcharse algunos jugadores. El pasado fin de semana se confirmaban las salidas de Casemiro y de Morata, el primero rumbo al Oporto, cedido para el conjunto de Julen Lopetegui, y Álvaro Morata, que se va a la Juve, será abierto
bianconero la temporada que viene por una cifra cercana a los 20 millones de euros con opción de recompra del Real Madrid de unos 30 millones de euros. Y en el Paris Saint-Germain esperan la llegada de Ángel Di María, el Fideo, el jugador del Real Madrid, que no está cómodo en la capital de España, lleva tiempo tratando de buscarse un destino mejor y parece que el Real Madrid podría llegar a un acuerdo también muy pronto con el Paris Saint-Germain por una cifra que podría rondar los 60 millones de euros. ¿Qué pasa en París? Que se gastan mucho dinero cada año y Platini les dice aquello del fair play financiero, se lo recuerda, y por lo tanto el jeque que manda ahora mismo el Paris Saint-Germain, el señor Al-Khelaifi, no tiene claro cómo hacer la operación para que no les llame la atención. Así que Di María podría ser el siguiente en salir por una cifra muy importante. Bueno, y Morata presentado como jugador de la Juve, ¿no? Ese es un movimiento importante, el de 20 millones de euros. Jugará las próximas temporadas, una opción de recompra de 30 millones para el Real Madrid, 36 si no fuera la temporada que viene, sino que fuera la siguiente. Y por terminar con la información del Real Madrid, te cuento que el Real Madrid va a entrenar esta mañana a las 9 aproximadamente en Valdebebas y a la 1 va a volar rumbo a Los Ángeles para iniciar por quinta temporada consecutiva la pretemporada en Estados Unidos de gira. Hoy solamente van a volar 19 jugadores, casi todos ellos del Castilla, solo alguna estrella como Gareth Bale, Isco, Pepe o Diego López estarán en esa expedición. Pasado mañana se incorporan los españoles y los portugueses y el día 1 de agosto, ¿por qué no los franceses junto a James Rodríguez y finalmente lo ficha el Real Madrid? El 5 de agosto sería la última fecha en la que se incorporarían jugadores a esta expedición del Real Madrid y hablamos de los que llegaron hasta el final del Mundial, o hasta la final o hasta el tercer y cuarto puesto. Bueno, y Fernando Torres, esto de que podría regresar al Atlético de Madrid. Información que nos cuentan los compañeros de Eurosport en primicia. Parece que el Chelsea y el Atlético de Madrid podrían estar negociando ya por el exjugador del Atlético de Madrid, por Fernando Torres, todo un símbolo en el Manzanares, que podría volver, se habla de 16 millones de euros. El Atlético de Madrid está tratando de rebajar esa cifra, incluso tratar de conseguir la cesión. El Chelsea busca pescar más jugadores en el Atlético de Madrid, además de todos los que se ha llevado ya. Se habla de Miranda, pero como decimos es una información de Eurosport. Veremos si finalmente Fernando Torres, el hijo pródigo, vuelve a casa. Bueno, y un último apunte que te ha llamado la atención. Bueno, además de que el Barça está tratando de fichar a Matías, termina ese ultimátum dado por el Valencia. Te cuento en el Polideportivo que hemos conocido este fin de semana la victoria de Nico Rosberg en Hockenheim, en Alemania, que en baloncesto hemos tenido una buena actuación en Turquía en el U20 masculino con una medalla de plata. Y una curiosidad, porque en ciclismo Nibali sigue líder del Tour de Francia. Un noruego ha vencido en la última etapa, pero con la curiosidad de que un escapado llevaba 222 kilómetros en solitario, bueno, acompañado de otro ciclista, y al final a 50 metros les han pillado y han perdido la etapa. Después de 222 kilómetros de escapado. Ya es mala suerte, ¿eh? Han terminado llorando, desde luego, la línea de Hombre, no es para menos. Bueno, muchas gracias, Vicente, y les dejamos ahora mismo con la información local. Antes les recordamos, como siempre, que tienen formas de hacernos llegar su opinión, que ya tenemos a su disposición. Pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503. Nos pueden enviar un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm. Y por último, ya saben que tienen a su disposición el Twitter para dejar allí sus comentarios, @eslamanana de FJL. Lo dicho, les dejamos ahora con la información local. Regresamos a las 8 en punto de la mañana.